Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Primeramente, le agradezco que haya accedido a esta breve entrevista que nos trae el día de hoy a hablar sobre los tres campos o modalidades que integran la educación, es decir, la educación formal, la no formal y la informal. Gracias por permitirme hacerle estas breves preguntas sobre el tema que nos trae hoy y que brevemente ya le había adelantado en la primera plática que tuve con usted. Antes que nada, quisiera poder hacer una pequeña introducción sobre lo que está opinando la Muy UNESCO bien. en su reciente informe denominado La UNESCO y la educación. Ahí hace referencia a las competencias para la vida laboral. Eh, Dice sobre la formación para la vida laboral que ha cobrado mayor importancia, mayor importancia que nunca. Y esto debido a que se han detectado carencias en el acceso a la educación, y por otro lado, los bajos rendimientos del aprovechamiento escolar y las deserciones tempranas del sistema escolar están aumentando. Es decir, esto incrementa y por lo tanto incrementan las desigualdades. Y por supuesto, se ve impactado en el desarrollo de la primera infancia. Esto pues nos trae a hablar justamente de la educación formal y la no formal primeramente, y es ahí donde parte mi primera pregunta para usted. ¿Qué podemos entender por educación formal y no formal? Si me permite de una vez escuchar su opinión al respecto. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Primeramente, yo entiendo, todos entendemos que la educación formal es aquella que imparte el Estado, es decir, a través de sus instituciones o del andamiaje institucional del Estado que se establece mediante escuelas, colegios e instituciones hacia la población, dirigidos a servir a la población para formar a los educandos. eh, Se establece la educación formal como parte integral de la formación de los ciudadanos y esta se complementa con la educación no formal. Es decir, es aquella que se encuentra asociada a grupos y organizaciones comunitarias y de la misma sociedad civil, ya que en aquel momento se consideró que podían estas realizar una especial contribución a la formación en los países en vías de desarrollo, especialmente en ellos. Mientras que la informal cubre todo lo demás, es decir, esta se centra o se alimenta de la interacción con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Retomo aquí lo dicho por Marenales, que la educación no formal es la manifestación de modalidades y actitudes educativas diferentes de las aplicadas, implicadas y organizadas fuera del sistema escolar, pero que ha sido importante y ha ido encontrando objetivos y elementos que le dan rasgos propios y una nueva calidad, como ocurre con la alfabetización funcional y la educación de adultos, como el ejemplo más representativo de este modelo. Desarrollando metodologías bastante específicas para esos ámbitos, esta se encuentra totalmente institucionalizada, pero sí organizada de una forma y representan actividades educativas de carácter opcional o complementario. Bien, gracias, profesor. Entonces, podemos decir que la educación no formal plantea la apertura de oportunidades educativas para todas aquellas Así personas es, sin límites de edad.
tiempo ni espacio, quiero entender que es así, Así es, orientadas a un diversificado mundo del conocimiento y destrezas útiles para la vida, además de mantener una dimensión humana de formación integral, y eso es importante resaltar, es correcto. de que toda educación debe tener, ¿no? De aquí se deriva mi segunda pregunta, profesor. Así es. Según su experiencia, ¿considera que la educación formal y la no formal tienen entre sí un atributo común que no comparten con la educación informal? Es decir, estas dos modalidades que son la formal y la no formal comparten una organización y una sistematización, ¿es correcto? Sí, es correcto. Sin embargo, me gustaría redondear la pregunta anterior, ya que la educación no formal, como todos sabemos, se da como complemento de la educación formal que ha sido recibida en un tiempo y momento específico. Es decir, dentro de unas aulas o de un sistema educativo que tiene una estructura, un calendario establecido, y la no formal complementa a este modelo educativo, ya que ésta se da en un espacio y tiempo más amplios y no necesariamente asociados al aula. Y, y es muy importante, ya que este también contribuye para diversificar al mundo del conocimiento y obtener destrezas útiles para toda la vida. Eh, es muy claro que la UNESCO promociona la integración de la educación no formal con la formal. Se piensa que la educación no formal tiene un potencial enorme en los sistemas de aprendizaje o sistemas educativos del futuro. Esto es para desarrollar una enseñanza centrada en el educando y hecha a su medida. Con respecto a la pregunta que me hacía recién, sí, efectivamente, tanto en la educación formal como en la no formal son acciones educativas estructuradas. ¿Sí? Ya. Ya que estas, en el caso de la no formal, presentan la bondad de ser flexible y compatible con otras maneras de la educación. Es decir, se adapta a, a un educando específico y propone también otros caminos para aprender más allá de las limitaciones escolares. Esto, esta situación, esta característica redunda en una mayor flexibilidad y una mayor penetración hacia los sectores no atendidos de manera formal. Es Excelente, decir, profesor. la educación formal obedece a un sistema escolar estructurado, la educación no formal obedece a acciones educativas organizadas fuera de la estructura escolar, y asimismo la educación informal obedece o corresponde a aprendizajes asistemáticos. Por eso su nombre. Pues ya que lo menciona, profesor, sí me gustaría que pudiera describirnos qué es la educación informal para poder ir cerrando el tema que nos trae hoy. Ya hablamos de las dos primeras, digamos que modalidades, podría decirse. Hay autores que lo denominan de otra forma, unos le llaman campos, otros modalidades, pero sí me gustaría que nos pudiera hablar sobre la educación informal. Claro que sí. Para decirlo de una forma más fácil y más comprensible hacia su auditorio, me permitiría expresar que la educación informal es la más primitiva de de todos los modelos o sistemas educativos, ya que esta constituyó la primera forma de educación que existió en la humanidad. Es decir, se manifestó a través de hábitos de trabajo, de aprendizaje, que fueron trasladados de generación en generación de una manera no sistemática,
y esta permaneció tanto en la perspectiva del desarrollo individual como en el desarrollo histórico, social de los pueblos, de todos los pueblos de la humanidad. Es decir, en todas las sociedades, hayan sido primitivas o extremadamente civilizadas, y hasta la fecha muy reciente, este modelo de educación estableció su importancia, ya que la mayoría de los niños han tenido lugar, sobre todo de forma incidente en este modelo. Correcto, profesor. Pues pareciera un tema, pues, digamos, muy común, algo que nos suena y nos resuena para quienes estamos en contacto con la educación, pero sí son temas que requieren cierta profundidad. Creo que hoy, en esta breve plática, nos hemos podido dar un primer acercamiento de esta conceptualización de la educación formal, la no formal y la informal. Antes de poder concluir en esta breve charla que hemos tenido, profesor, me gustaría saber si tiene a manera de conclusión algo que aportar antes de cerrar el tema. Claro que sí. Es muy importante resaltar y recalcar que estos tres modelos son complementarios. Es decir, uno no exime al otro de su papel histórico, social y humano en el desarrollo de los pueblos y de las civilizaciones, primitivas o no primitivas. Estos son muy importantes. Esta complementariedad es muy importante, y los pueblos que han logrado sacarle provecho a esos tres ámbitos son los que más han desarrollado sus modelos educativos y los que más han alcanzado niveles de bienestar en su población. Es importante entonces pensar en la educación en el sentido más amplio como un vehículo viable para incorporar a la población a la sociedad educativa dentro de una concepción de educación integral. Es decir, la convivencia armónica de esos tres sistemas estructurados y no estructurados dan paso a una educación que va a servir durante toda la vida del que recibe ese beneficio. Y como tal es adaptable a las transformaciones socioeconómicas y a las innovaciones tecnológicas que emanen de la sociedad misma. Es aquí donde la educación no formal resulta de gran utilidad por su carácter flexible, amplio y de gran accesibilidad para todos los educandos. Esa Pues sería mi gracias, profesor. conclusión y mi aportación en este tema. Le agradezco mucho, profesor, el que haya accedido nuevamente a esta entrevista. Nos es de mucha utilidad el poder hablar sobre estos temas que traen a la luz el poder palpar esas diferencias de el por qué la educación no formal pasa a formar parte de esa formación integral, como usted lo resaltó en su conclusión, que si bien es cierto que no se recibe en un sistema meramente escolarizado, sí obedece a una estructura, como usted lo mencionó, Así me es, quedó o claro eso. sistematizado, como lo conocemos. Así es. Entonces, pues muchas gracias y Por nada, espero es un gusto. pronto poder recurrir a usted nuevamente. Es un Linda tarde. gusto, un placer, linda tarde. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.